Te damos gracias, Señor, por darnos la vida, porque hoy has querido preservar la vida a cada uno de nosotros. Nos acercamos a ti sabiendo que tú eres quien das la vida y quitas la vida. Y te pedimos que nos ayudes a vivir conscientes de que esto es así y que también solamente tú das vida eterna y la das por medio de tu Hijo Jesucristo. Por eso pedimos tu bendición, que hoy tu Espíritu Santo venga y nos capacite para ver a Cristo en la Sagrada Escritura y por medio de Él llegar a ti. Bendícenos, ayúdanos. Mira nuestras debilidades. Mira cuánto nos falta y cuán lejos estamos de lo que deberíamos ser. Ten misericordia de nosotros y danos también esta confianza bendita de que Cristo es el quien nos hace aceptables delante de ti. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de iniciar estuve meditando en algo que dije y a veces uno no dice las cosas de la manera correcta y puede ser que lo que dijera yo de los niños y de su educación sonara grosero. Lo que deseo es instruir con respecto a algo, pero la manera en que lo dije puede que no sea la más apropiada. No creo que alguien aquí deje a sus hijos hacer lo que les dé la gana en casa, pero lo que quise transmitir es que si no tomamos tiempo en casa para hacer que ellos aprendan a obedecer, no van a obedecer en otro contexto. Pero entonces les ruego que me perdonen por la palabra que usé, que fue dejarlos hacer lo que les da la gana. No creo que alguien aquí lo haga y tal vez no lo exprese de la mejor manera. Confío que entienden que a veces no me expreso lo claramente que deseo. Vamos a ir a la palabra de Dios y en este nuevo año empezamos una serie de sermones en el Cantar de los Cantares de Salomón. Es el libro que está después de Eclesiastés. Yo voy a leer el capítulo primero, pero solamente vamos a meditar en el primer versículo por este día. Cantar de los Cantares de Salomón. Dice así la palabra de Dios. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Voy a dejar la lectura hasta este versículo, porque solamente es un sermón introductorio, y si alguno no había leído el Cantar de los Cantares, para que se dé una idea de qué clase de libro es el que vamos a estar estudiando. El versículo 1 dice, Cantar de los Cantares.
No sé si todos recuerdan de sus días de escuela o de colegio lo que es un superlativo. Lo verifiqué en mi casa y se olvida. ¿Qué es? ¿A qué le llamamos así? En cualquier idioma. Realmente no hace falta que sepan la palabra, pero sí, ¿qué es? ¿Qué es un superlativo? Es cuando un adjetivo se lleva a su máximo. Entonces, les voy a poner ejemplos. Decimos que algo es grande, que algo es muy grande o que algo es grandísimo. Ese es el superlativo. Es grande, pero muy, muy grande, grandísimo. Y así tenemos para fuerte, fortísimo, etcétera. Tenemos esos adjetivos en español de la manera que hacemos el superlativo, llevar el adjetivo, la cualidad a su cualidad máxima. En hebreo, que es en el que estuvo escrito, el que está escrito originalmente, el Cantar de los Cantares, como el Antiguo Testamento, los superlativos se hacen de otra manera. No hay una palabra sola que signifique ese superlativo, sino que lo que se hace, hay varias maneras, pero una de ellas es la repetición de la palabra. Entonces, para tratar de aclararles lo que quiero decir es, por ejemplo, en Isaías 26:3, nosotros leemos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En hebreo no dice completa paz así como nosotros lo estamos teniendo. En hebreo lo que diría es: tú guardarás en paz. Simplemente paz es shalom, por ejemplo. Entonces usted llega ahí, tú guardarás en shalom. En lugar de decir en una sola vez, lo dice 2 veces, y eso hace que no solo sea paz, sino completa paz. ¿Comprenden? Esa es la manera, una de las maneras que se hace. Por ejemplo, en Éxodo 26:33, cuando se están dando las indicaciones para hacer el tabernáculo, dice esto Dios: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. No hay una sola palabra para decir santísimo. La palabra hebrea para esto es Kodesh. Entonces lo que se dice, harás una separación entre Kodesh, que es el lugar santo, y Kodesh. Simplemente es repetir esa palabra, hace que sea el superlativo de ese adjetivo. Otra manera entonces de traducir eso, por ejemplo, y que en otros idiomas se hace, nosotros le decimos el lugar santísimo. En otros idiomas se dice el santo de los santos. Ya van viendo por dónde es que voy yo. Kodesh se puede traducir el lugar santísimo o el lugar santo de los santos. Ahora sí, vamos a ver que este título que tiene este libro, eso es lo que es un superlativo del canto. La palabra hebrea es shir, y lo que dice es canto. Esto es el canto de los cantos. No, como decirle, este es el mejor canto que se ha escrito. El cantar de los cantares. Espero haber podido transmitir eso, pero Dios ha usado, porque recordemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Sí, la escribieron hombres, pero el Espíritu Santo guió a esos hombres en escribir cada cosa que escribieron y cómo lo escribieron. Así que ha sido deseo del Espíritu Santo llamarle a este libro la mejor canción, el cantar de los cantares. Como si pudiéramos decir en español, la cancioncísima, que no existe, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere transmitirnos a nosotros. Ahora, eso es bien importante, empezar por aquí, porque nosotros leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 32, lo siguiente, acerca de Salomón, dice: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Oigan, escribió 1,005 cantares. Pero este es el mejor de los 1,005 cantares y el único que Dios dejó para nosotros. ¿Dónde están los otros 1,004 cantares? No sabemos, ni por qué Dios no los preservó para nosotros.
Y si no los preservó, no eran necesarios para nosotros. Porque eso debemos entender, que Dios nos ha dado en la Sagrada Escritura todo lo necesario. Nada faltó aquí. Y si nosotros entendiéramos eso, no andaríamos poniendo oído a otras cosas que el mundo, corrientes del mundo, filosofías nuevas, algo que alguien inventó. No, todo lo que usted y yo necesitamos, todo está aquí. Y entonces, no es digno de pensarse, escribió Salomón 1005 cantares, pero este es el cantar de los cantares. Con esa actitud tenemos que acercarnos a este libro. Dios lo ha preservado para nosotros. Y entonces, cada vez que usted pase por alguna parte de la Biblia que no entiende o no le gusta mucho y la hace así, usted está haciendo a un lado la palabra de Dios. Toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios. No dice parte de ella, no dice toda la Escritura, y es útil. Toda ella va a ser útil, y el Señor nos ayude con su Santo Espíritu a ver que de verdad es útil para nosotros. El cantar, dice, es cantar de los cantares, el cual es de Salomón. En esta ocasión vamos a ver quién fue Salomón. Les ruego que presten mucha atención, porque hay muchas tremendas enseñanzas con respecto a la vida de este hombre, que fue, según dice la Escritura, el más sabio de todos. Vean lo que dice, por ejemplo, Primero de Reyes 4:31. Aún fue más sabio, fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. O sea, el escritor de esto que estamos viendo, que es Salomón, nadie había más sabio que él. Y voy ahora a leerles el relato que está en 2 de Crónicas 9. Que es la visita de la reina del sur, o la reina de Sabá. Ese nos da gran información con respecto a quién fue, cómo era considerado este rey Salomón. Segundo de Crónicas, capítulo 9, dice así. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos esos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Amén.
creo que si hemos prestado atención a esa lectura, vemos quién es el que escribió esto, qué clase de hombre era. Bueno, la Biblia lo muestra inicialmente como un rey casi perfecto. En 2 Samuel 12, 24, 25 se nos dice que cuando él nació lo llamaron Salomón, que significa pacífico, pero dice que Dios le puso un nombre a él y se llamaba Jedidías. Eso lo pueden encontrar en 2 Samuel 12, 24, 25, y Jedidías significa amado de Jehová. Jedidías significa amado de Jehová. Este rey era amado por Dios. Y cuando este rey, que es el hijo de David, cuando era joven y él ve que él va a quedar como rey de Israel, él tiene un sueño en el cual Dios se le aparece. Y Dios le dice que le pida, que pida lo que él quiera. Y este rey joven pide sabiduría, porque él ve el trabajo que le toca hacer y él dice, ahora sí que hago yo, me toca ser rey y yo no sé nada, yo soy ignorante, soy incapaz. Y reconociendo humildemente eso, le pide a Dios eso, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios, cuando ve que él pide eso, le dice, porque no pediste ni riquezas ni victoria sobre tus enemigos, sí vas a ser sabio como ningún otro y también te daré riquezas como no ha tenido ningún otro rey. Dios entonces trató directamente con Salomón desde su juventud. Y Salomón fue quien tuvo el honor altísimo de levantarle casa a Dios. Es decir, el que construyó el templo. Su padre David había querido construir el templo, pero Dios no lo dejó. Cuando David había querido hacer el templo, Dios le dijo, no construirás mi casa porque has sido hombre de sangre, has derramado mucha sangre. Pero entonces Dios levanta en el hijo de David a alguien que sí era digno de levantar la casa de Dios, a uno llamado pacífico y amado de Jehová. Pero después de un reinado así como lo que leímos, ¿qué leímos de la reina? Asombrada de decir, ¿pero qué es esto? No me habían contado ni la mitad. Esto es esplendoroso. Este hombre es excepcional. Este rey y este reino es maravilloso. Y sin embargo, está escrito que él apostató y adoró ídolos. Eso se describe en 1 de Reyes 11. Pero aquí es donde empieza la primera lección para nosotros. ¿Cómo puede ser que un hombre al cual Dios mismo le habló tan directamente, que le dio dones tan grandes de sabiduría? Oiga, que lo compara, no había sabio en los reinos que se comparara a Salomón, ni su gloria, ni lo exquisito de aquello que él vivía. Y dice la Biblia, amó muchas mujeres y ellas fueron la causa de que él cayera en horrendas idolatrías. Y eso se llama apostasía. Se desvió del camino. Ahora bien, esa triste realidad que nosotros leemos, como le digo, en 1 de Reyes capítulo 11, está en la Biblia porque la Biblia es el libro de la verdad de Dios y no omite. En los libros que son mitologías y fantasías, los héroes son exaltados a un punto de que parece que nunca se equivocan. La Biblia nos habla la verdad completa, diciendo lo bueno y lo malo de cada uno de sus protagonistas.
El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Advertido estaba. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y leer esta traición tan terrible de Salomón tiene que hacernos pensar. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cuál es una manera consistente de revisar la vida de Salomón? Bueno, si nosotros entendemos quién es Dios y cómo es Él, aunque la Biblia no especifique cuándo este hombre tuvo que ser restaurado, nosotros no creemos que un verdadero cristiano apostata definitivamente, es decir, un verdadero hijo de Dios no queda caído. Dios ha de restaurarlo. ¿Por qué Dios no nos dejó? Ese relato no lo sabemos, pero hay indicaciones que nos muestra en la Biblia. Ay, perdón. ¿Por qué creemos que él pudo ser restaurado? Porque cuando Dios cuando Dios lo levanta a él, es decir, cuando Dios está hablando con David, y David quiere hacerle el templo a Dios, y Dios le dice: usted no me va a hacer el templo, pero un hijo suyo lo va a hacer. Dios le hace una promesa a David, y tenemos que escuchar bien esa promesa para saber por qué entonces yo digo que Salomón fue restaurado. Porque Dios le dijo en 2 Samuel 7:15 a David: no quitaré de él mi misericordia, como lo hice con el que fue antes de ti. Dice: si él pecare, le azotaré, pero no quitaré de él mi misericordia. Es decir, Saúl, el primer rey de Israel, también se desvió del camino. Y fue un rey que hizo su voluntad, y Dios lo desechó. Y lo desechó. Saúl era impío. Pero a este Salomón, hijo de David, Dios lo trata como hijo. Y eso que hizo es terrible. Es una ofensa espantosa a Dios. Debe asombrarnos que un hijo de Dios, con tanta bendición de Dios, habiéndose Dios revelado a él, sea capaz de adulterar de esta manera, porque eso es lo que dice la Escritura que es la idolatría, un adulterio. Ahora bien, la Sagrada Escritura nos dice que es posible para los cristianos caer en semejante pecado de adulterio. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que cuando vemos esto espantoso de un Salomón, sabio como nadie, haciendo lo más espantoso, postrándose ante un ídolo, tenemos que pensar si nosotros seríamos capaces, tal vez no físicamente, pero sí postrarnos ante ídolos. Y con tal cosa manchar terriblemente el nombre de Cristo, nuestro testimonio, el nombre de la iglesia. Eso fue lo que hizo Salomón. Manchó terriblemente el nombre de Dios, y Dios le castigó, pero no dejó de ser hijo de Dios. Dios, por eso sabemos que ha de haberlo restaurado. De hecho, por eso yo soy de la opinión, esto no es algo que yo les digo tienen que creer como yo, es lo que yo veo y otros que he estudiado piensan, que ese libro que llamamos Eclesiastés fue escrito luego de que este Salomón es restaurado, porque ahora él habla diferente. Y él habla, habiendo hablado, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué tiene sentido en esta vida?
Él ha experimentado todos los placeres de esta vida, se ha gozado, ha tenido de todo lo que quiere. Y esas expresiones nos muestran. Esto es cuando Él estaba allá, pero que seguramente en esos cultos idolátricos con sus esposas, preguntándose, y todo esto tenía sentido. ¿Y yo quién soy yo? ¿Quién fui yo? Entonces, ¿qué fue lo que yo experimenté con Dios? Todas esas dudas vinieron, y ahí el Eclesiastés está lleno de preguntas así como retóricas. De hecho, él a veces se pregunta, ¿y no soy yo igual que un animal? No, ¿hay alguna diferencia entre los seres humanos y los animales? Pero al final, él concluye el Eclesiastés diciendo, el final del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir eso de alguien que no ha sido restaurado? Yo creo entonces, mis hermanos, que es muy posible eso, que después de tal apostasía, él es restaurado, Dios no lo deja registrado, también con algún propósito. No se confíe. No se confíe usted. Confíe en esto, que si usted es de Cristo, Cristo jamás lo va a dejar. Pero si usted se confía que usted es de Cristo y no es de Cristo, se quedará en la impiedad y recibirá lo que merece, la condenación. Así leamos 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice, ¿cómo ha costado hoy con esa garganta? 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros hemos estudiado entonces sobre un hombre sabio que habló con Dios, que Dios habló con él, porque recuerden que fue en 2 ocasiones. Al principio, cuando iba a ser rey, Dios le habla, le da la sabiduría, le promete todo eso, y después cuando él dedica el templo, y esa es de las partes más preciosas de leer, en 2 de Crónicas, capítulo 7, la gloria de Dios viene a aquel templo recién erigido y Dios vuelve a hablar con Salomón. Y Dios le dice, y ahí es donde viene el versículo aquel famoso, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y ahí es donde yo pienso que Dios está hablando con mismo Salomón y con el pueblo de Dios, que sepan, ustedes que son pueblo de Dios, un día pueden desviarse, pero ahí donde estén, clamen a Dios y Dios va a responder y los va a restaurar. Si no tuviéramos esta esperanza de que Dios restaura al pecador, qué horrible sería. ¿Quién tendría esperanza? Pero Dios restaura al pecador. Y entonces ahora Él puede hablar. En este cantar de los cantares vamos a ver épocas de gran unión con Dios, porque esto es lo que realmente es. Estamos hablando de Cristo y de su iglesia. Épocas de gran comunión y épocas de ruptura de esa comunión, tristemente. Nosotros vamos a estudiar en el Cantar de los Cantares a alguien que es mayor que Salomón, porque así lo dijo Cristo en Mateo 12:42. Leo para ustedes las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La reina del sur, esa de la que leímos ahorita, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ustedes leyeron conmigo ahí a esa reina asombrada. Pues Jesús dice, y aquí está alguien mayor que Salomón. Y si usted no le da a Cristo el lugar que Él merece, en el día del juicio dice que esa reina va a hablar contra usted. Él merece ser condenado. Si yo viendo a aquel hombre conocí que este era el verdadero Dios, y que esto era obra del verdadero Dios, porque ahí lo dice, porque Jehová amó a su pueblo, le ha dado un rey como usted. Y ustedes que tuvieron relación con el verdadero
Rey, el perfecto Rey, el que jamás quebrantó la ley de Dios ni nunca se desvió de su camino. Él es el verdadero Rey de paz. Porque vean, si Salomón se llama pacífico, ¿quién es Cristo para nosotros? Sino el Rey, príncipe de paz, como le llama la Biblia. Y si Él es el amado de Jehová, ¿no dijo Dios desde el cielo muchas veces: este es mi Hijo amado? Entonces, nosotros vamos a estudiar el cantar más enfocados en aquel que es mayor que Salomón. Y claro que sí, algunas de las aplicaciones que podemos sacar serán válidas para nuestras relaciones, incluso matrimoniales. Pueden serlo. Pero si nosotros estudiamos este tema como simplemente la relación de esposo y esposa, cómo deberían llevarse y resolver sus conflictos y así, no ganamos tanto. Quedaría muy corto de la intención divina. ¿Por qué? Yo voy a leer para ustedes Efesios 5:32. En Efesios 5:32 el apóstol Pablo habla de un misterio. Y lo dice así: grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y cuál es ese misterio del que está hablando el apóstol Pablo aquí? El matrimonio. Entonces, si Pablo dice que el matrimonio es un misterio, pero que él lo ve así relacionado a Cristo y a la iglesia, ¿cómo vamos a estudiar nosotros el cantar de los cantares y no ver a Cristo y a su iglesia? Entonces hay un propósito divino más alto por el cual Dios instituyó el matrimonio. Fue Dios el que lo instituyó, y por eso siempre ustedes sabrán que en cada boda yo le especifico a la gente: todo matrimonio está hecho delante de Dios. Aunque se casen dos ateos que nieguen a Dios, se están casando delante de Dios, porque Dios fue el que instituyó el matrimonio. Están ellos bajo una institución que Dios lo ha creado. Entonces, así todo, nosotros veremos en este canto de cantos, en esta cancioncísima, como les decía antes, vamos a profundizar en lo que es estar unido a Cristo y tener comunión con Cristo. Un misionero a la China que se llamó Hudson Taylor hizo un librito que se llama Unión y Comunión. Y todo lo que hace es estudiar esto, el cantar de los cantares. Entonces, yo quisiera retarles a ustedes: si su relación con Dios es mediocre o fría, ¿a qué me refiero? Que Dios, usted sabe, sí, yo creo en Dios, está allá. A veces le oro, a veces leo su palabra, pero usted no tiene esa cercanía. No se pierda esta serie. Vamos a ver cómo sí es posible tener esa cercanía con Dios y llegar a amarlo. Es que Él nos ha amado. Ya Dios mostró su amor a nosotros. Y aún así nosotros no nos sentimos a veces amados. Y comenzamos a pensar: Dios me amará a mí, de verdad. De verdad, será cierto que Dios me ama y que tiene alguna relación conmigo. Y esas dudas vienen al corazón. Y el Evangelio nos lleva a decir: Él nos ama, dio a su Hijo. ¿Cuál otra obra de amor? ¿Qué más quiere usted que Dios le diga? Pero aún así, sabiendo que Cristo murió por los pecadores y que yo he recibido a Cristo y todo eso, a veces llegará ese sentimiento: de verdad Dios me ama. Y ese viene realmente de su amor hacia Él. Porque usted ama poco, pero cuando usted le conozca más, le ame más, entonces será más consciente del gran amor de Él hacia usted. Porque eso es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No es al revés, como hoy en día la gente piensa, que entonces Dios vio a quien lo iba a amar y entonces a eso voy a llamar. Usted quiere amar a Dios, venga. Usted no, entonces siga. No. Él nos amó primero. Y entonces, si Él nos amó, ahora produce en nosotros eso maravilloso que dice el apóstol Pablo a los romanos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, de lo que se va a tratar esto es del amor.
Y vamos a pedirle a Dios que nos muestre más a su Hijo. Porque si nosotros lo conociéramos más, lo vamos a amar. Y eso no se trata de decirlo. No se trata de palabras. Se trata de qué evidencia que usted lo ama. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, nos vemos a nosotros mismos y decimos, y yo digo que yo amo a Dios, pero ¿y cómo me cuesta vivir la voluntad de Dios? No estoy encontrando deleite ni en la oración, ni en la palabra. Al culto voy, porque si no el pastor yo sé que me va a estar llamando, mandando mensajes. No conoce el deleite de venir, de invocar a Cristo, de creer con todo el corazón que Él está con nosotros aquí. Y de salir gozoso diciendo, escuché la voz de mi Dios. Él me habló por su palabra. A pesar del instrumento débil y torpe, como les digo que soy, pero a pesar de eso, Dios le habla a los suyos. Dios puede usar esta serie, entonces, para que si su relación con Dios es fría, distante, lejana, llegue usted a conocer lo que es fuego de amor por Cristo. Porque como les digo, no es una relación sentimental o emocional nada más, aunque involucra sentimientos y emociones, pero no es solo eso. Porque si fuera eso, vamos ahí, para arriba y para abajo, un día sí, otro día no. Pero es algo más profundo que eso. Se va a basar en esto, en entender quién es Él y lo que Él ha hecho por su iglesia. Si eso pasa, hermanos, vamos a avanzar en amor a Dios. Y si eso pasa, si de verdad avanzamos en amor a Dios, tenemos todo lo necesario para aprender a amarnos a nosotros, entre nosotros, y para el camino que Él ha trazado de nosotros. Las expresiones como la que sigue van a ser mejores entendidas eventualmente. Oh, si Él me besara con besos de su boca. No es lo que la gente cree. Es algo espiritual. Y les animo a perseverar en ello. Dios nos va a ayudar. Vamos a orar. Señor Dios bendito, te damos gracias por tu bendita palabra, santa, pura, limpia, que nos lava de cierta manera de tanta impureza con que nos contaminamos en este mundo. Ruego, mi Dios, que nos ayudes a entusiasmarnos, a saber qué más tienes que enseñarnos y decirnos sobre tu Hijo Jesús en las palabras escritas en este cántico. Bendice a cada uno. Inquieta conciencias, inquieta corazones para que podamos perseverar y experimentar mayores niveles de amor por Cristo. En nombre de Jesús. Amén.